Cantamos, construiré mi vida, ¿sí? en ti, Señor, no seré movido. Está muy bueno, ¿verdad? Es algo extraordinario. Pero ten en cuenta que cada vez que cantamos también estamos tomando un compromiso con Dios. Así que no es solamente decir palabras lindas y después me voy a mi casa y queda en la nada. Cuando nosotros cantamos a Dios, también estamos haciendo un compromiso con Dios en cómo queremos y cómo decimos que vamos a vivir. Y construir nuestra vida en nuestro Señor, sin duda que es lo mejor que podés decidir hacer, pero también, sin duda, que es lo más difícil de hacer. Es muy difícil. Sin embargo, sabemos de que Dios nos provee por medio de su Espíritu Santo todas las herramientas para que podamos vivir a los pies de Cristo. No hay lugar más importante o no hay mejor lugar que estar en la cruz de Cristo. Así que fue un lindo tiempo de alabanza. Hoy tenemos un tiempo especial de bautismo. Luego de la predicación de la palabra vamos a estar pasando al tiempo de bautismo. Estoy viendo una persona nueva, ¿sí? Que acabó de entrar. ¿Sí? Por favor, tu nombre. ¿O son dos? Dos personas nuevas. Sí. ¿Cómo? Julio y Oriana. Bueno, bienvenidos a la Iglesia de la Esperanza. Siéntanse en su casa. Muy lindo tenerlos con nosotros. También, bueno, tenemos varias visitas. Todos los que me conocen saben que tengo una memoria, ¿sí? de Doris. A pesar de que a mi esposa le dicen eso, yo tengo una memoria muy cortita. Así que no quiero olvidarme ningún nombre, entonces voy a dar bienvenida a todos los hermanos que nos están visitando. En verdad es muy lindo que puedan estar con nosotros y queremos que se sientan en familia, que se sientan en su casa. Una cosa importante para aquellas personas que nos están visitando, y tengo que estar aclarando creo que cada domingo esto, porque todos los domingos nos están visitando personas. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, o que tienen que tener en cuenta, es que nosotros como iglesia adoptamos, y no solamente adoptamos, sino que también proclamamos la necesidad de la iglesia de la predicación expositiva de la Biblia. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente es tomar un texto o un libro, de la Biblia y predicarlo, ¿sí? Desde el principio hasta el final. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, sencillamente porque la Biblia nos llama a aquellos que predicamos y que estamos en este ministerio de la predicación del Evangelio a predicar todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo también nos enseña de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso significa, hermanos, que aquel hola, ¿sí? En la Biblia, o aquel, por ejemplo, en lo que vamos a leer hoy, Pablo y Silvano y Timoteo, saludos a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica. También esa parte, que a veces nosotros la pasamos por alto, también esa parte es palabra de Dios. Y debemos predicar acerca de toda la palabra de Dios. No podemos seleccionar algunos textos que nos agraden o decir, bueno, hoy tengo ganas de predicar sobre algún tema particular y, hermanos, olvidarnos de que hay muchísimos temas en la Biblia y en la palabra de Dios que obviamente debemos predicar. Entonces, la mejor manera de poder predicar y poder enseñar todo el consejo de Dios es tomar toda la Biblia y predicar toda la Biblia. Y eso es un poco lo que queremos hacer como iglesia. Terminamos la primera y segunda carta del apóstol Pedro, en el cual en la primera carta Pedro había advertido a algunos hermanos que estaban siendo perseguidos a no abandonar la fe. Él les da ánimo, ¿sí? Pedro le da ánimo a aquellos hermanos a no abandonar la fe por causa de la persecución. En la segunda carta vimos que el tema principal que Pedro aborda es acerca de los falsos maestros. Y hermanos, en este tiempo estamos hablando de tiempos peligrosos. Si hoy Pedro estuviera en medio de nosotros, seguramente él quitaría o sacaría su segunda carta y volvería a escribirla, y creo que se extendería un poquito más.
Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos en los cuales están saliendo diferentes enseñanzas, doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Doctrinas que son específicamente de demonios. Y así lo dice también el apóstol Pablo. Y eso es lo que nos lleva a pensar, y Pedro y la palabra de Dios nos lleva a pensar y a estar atentos a no escuchar a estas falsas doctrinas. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar una falsa doctrina? ¿Cómo hacemos para identificar una falsa enseñanza? Muy sencillo, hermanos. Es por medio de la palabra. Es por medio de la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, entonces seguramente nos van a hablar acerca de algo que suene lindo y nos va a gustar, porque esa es la característica de todo ser humano. Sin embargo, que eso que nos dicen suene bonito a nuestros oídos no significa de que particularmente sea lo que Dios enseña en su palabra. Por eso debemos ser como aquellos creyentes de Berea que cuando los apóstoles predicaban la Biblia, ellos escudriñaban, miraban, observaban la Escritura para saber que lo que estaban escuchando era en verdad la palabra de Dios. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Estamos en tiempos muy, muy peligrosos. Vamos a comenzar entonces ahora una carta, en realidad son dos cartas del apóstol Pablo, en la cual él escribe a una iglesia que él mismo ha fundado. Recordemos, en su segundo viaje misionero, Pablo está en Troas y él tenía un deseo profundo de predicar el evangelio en Europa, pero parece que no era el propósito de Dios todavía. Entonces hubo varias situaciones que impidieron que el apóstol Pablo pudiera pasar de Troas a Macedonia, ¿sí?, a predicar el evangelio. Entonces, un día el apóstol Pablo se enferma muy mal y de repente tiene una visión en esa ciudad llamada Troas, en la cual se le aparece un varón macedonio y le dice: pasa aquí y ayúdanos. Siempre me impactó ese texto bíblico porque, hermanos, de verdad, si nosotros comprendemos la gran comisión y lo que hicimos ayer, de hecho, sea de paso, felicitaciones al equipo de evangelismo y misiones, se pasaron, estuvo muy bueno, ¿sí? Si nosotros comprendemos lo que hicimos ayer, vamos a entender claramente lo que también el apóstol Pablo entendió en aquel llamado de ese varón macedonio. Pasa hacia este lugar y ayúdanos. Hermanos, esa ayuda que este varón macedonio le estaba pidiendo al apóstol Pablo no tenía nada que ver con una ayuda social. No estoy diciendo que no es bueno ayudar a las personas en necesidad. No tenía que ver con dar de comer o suplir las necesidades económicas de esas personas, sino que esa ayuda en la cual este varón macedonio pide al apóstol Pablo tenía que ver específicamente con la predicación del evangelio. Y debemos entender la importancia que tiene la predicación del evangelio. Debemos tomar la predicación del evangelio muy, pero muy en serio. Recordemos, el apóstol Pablo estaba enfermo. Luego de tener esa visión, yo me imagino que Pablo no habrá tomado una vallaspirina, ¿sí?, o un Curaplus. Los más viejitos conocen sobre eso. No habrá tomado algo de haber dicho: bueno, ya me siento bien. Seguramente el apóstol Pablo continuaba con su dolor corporal. Sin embargo, la pasión por predicar el evangelio y la necesidad de las personas de la predicación del evangelio de Cristo era mucho, pero mucho más importante para él. Ten en cuenta esto también, que es un palo para vos y para mí. Hay veces donde decimos: bueno, estoy muy cansado para ir a la iglesia. Estoy muy cansado para ir a predicar el evangelio con los hermanos. Me duele mucho la cabeza o estoy con algún problema particular. Hermanos, Pablo estaba enfermo y estaba enfermo en verdad. Y él se levantó del lugar donde estaba y fue
Y eso muestra la pasión por el Evangelio de Cristo. La predicación del Evangelio es fundamental. Luego de pasar a Macedonia, una gran capital del Imperio Romano, el norte de Grecia, Pablo llega a una ciudad llamada Filipos y luego de haber fundado una iglesia en Filipos, él ahora llega a esta ciudad llamada Tesalónica, en la cual también él es fundador de esta iglesia en la cual ahora les va a escribir. Obviamente en esta ciudad primero no fue de una manera, no es que dijeron las personas, mira, viene Pablo a predicarnos el Evangelio. Pablo, por favor, pase por acá y háblenos acerca de Cristo. Obviamente, no sé si leyeron sus Biblias, hubo un alboroto, si los de Filipos se acercaron los de Berea, se habían acercado también a Tesalónica, hicieron un alboroto tremendo. Entonces, no fue para lo visto algo productivo. Sin embargo, vemos acá en esta carta lo que vamos a ver, que ahora vemos una comunidad, vemos una iglesia creciente, una iglesia en la cual estaba empezando no solamente a caminar en la fe, sino también a comprender la importancia de la enseñanza bíblica, acerca de la importancia de la doctrina. Esta carta, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, como todas y la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, son cartas doctrinales. Debemos mirar estas cartas y comprender, hermanos, que lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando y nos va a hablar hoy, no es opcional para nuestra vida. No es una propuesta bonita para poder vivir si queremos. En realidad, lo que hoy vamos a leer es, en verdad, el desafío de cada creyente a vivir conforme a la palabra de Dios. Y tenés dos opciones. O abrazás la palabra, o abrazás lo que el Espíritu Santo habla por medio de las Escrituras, o lo rechazás. No hay medio. No hay grises. O sos creyente o en verdad Cristo está en tu vida y vivís conforme a lo que la palabra de Dios dice, o no lo sos. O no conoces a Cristo. Luego de la pandemia, luego de este confinamiento eterno en el cual hemos pasado, creo que ha surgido dentro de la iglesia uno de los peores y más dañinas enseñanzas. Hoy hay personas que creen que no es necesario pertenecer a una iglesia local. Hay personas que están enseñando que solamente con un video de YouTube de tu casa entonces podés decir ser parte de la iglesia de Cristo. Hay personas que no aceptan ya el pastorado de ninguna persona. No aceptan la exhortación y la corrección de una iglesia. Hermanos, eso es una falsa doctrina. Si estás en tu casa viendo por medio de YouTube o de Facebook, déjame por favor decirte que eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo les escribe a estos creyentes en Tesalónica y él va a hablarnos acerca en el primer capítulo de la vida cristiana de y en comunidad. Esto implica, hermanos, que si el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la necesidad y de la importancia de la vida cristiana en comunidad, entonces esta enseñanza de que hoy podemos ser iglesia desde Facebook y desde casa, entonces está errada. Hay dos opciones. O el apóstol Pablo se quedó en el pasado y la Biblia se quedó en el pasado y ya no tiene sentido la enseñanza bíblica, o en realidad hoy estamos cometiendo el error de creer de que podemos ser iglesia sin un compromiso genuino. Te invito a que abras tu Biblia entonces en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
debemos entender, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo tiene muchas, pero muchas exigencias. Y esas exigencias no pueden ser pasadas por alto. Si en verdad estamos en la fe, debemos examinarnos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios. Debemos observar las Escrituras, observar nuestra vida y en verdad analizarnos, examinarnos si en verdad estamos en la verdadera fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad. Por favor, si tenés algo para subrayar, subraya esa palabra comunidad, ¿sí? Saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido su fe, que servicial su amor y que fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios y el Padre, hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostración de poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con una gran abundancia de gracia. Bien saben cómo nos comportamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de la región de Macedonia. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solamente en Macedonia, sino también en Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe de ustedes y que ustedes tienen de Dios. De manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle, esperando que Él vuelva del cielo, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en lo que acabamos de leer. Lo primero que el apóstol Pablo hace en su salutación, o sea, en su saludo, es hablar acerca de una comunidad que está en la ciudad de Tesalónica. Y hermanos, es importante tener en cuenta esto, porque Pablo no está escribiendo a una persona en particular, sino que está escribiendo obviamente a la iglesia. Cuando Pablo se refiere a comunidad, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Ahora, por favor, tengamos en cuenta esta idea de comunidad. Por mucho tiempo he hablado con personas que dicen ser participantes de la iglesia de Cristo, sin embargo, cuando uno le pregunta de qué iglesia son, o sea, a qué comunidad pertenecen, no saben qué decirte. Pero no solamente esto, sino que también hay otras personas que pertenecen o aparentemente pertenecen a una comunidad. Sin embargo, cuando uno pregunta a esas personas el motivo del cual pertenece a esa comunidad, las respuestas obviamente no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Comunidad es sencillamente conjuntos de personas
Pero si nosotros entendiéramos solamente esta idea de conjuntos de personas, entonces podríamos decir de que el club de acá, 2 cuadras, es una comunidad. Y es verdad, es una comunidad, es un conjunto de personas. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo habla es acerca de esta comunidad de creyentes. Ya no pasa a ser solamente un conjunto de personas, sino que son un conjunto de personas que creen exactamente la misma enseñanza que recibieron. Si son creyentes, ellos debieron creer en algo. Ahora, la base de esa creencia, de esa fe, de estos hombres y mujeres en la ciudad de Tesalónica se encuentra en el versículo o en el texto de abajo. Que ellos están unidos al Padre y al Señor Jesucristo. Hermanos, los que nos hacen verdad, iglesia, lo que nos hace el hecho de poder estar unidos como cuerpo, el hecho de poder llamarnos hermanos, el hecho de poder servirnos mutuamente, lo que nos convierte en verdad en una iglesia genuina es el hecho de que estamos unidos con nuestro Dios. Que por medio de Cristo estamos y hemos sido unidos a Él. Por eso la Biblia nos enseña la figura de que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Lo que nos une, hermanos, no son las pasiones, no son la buena onda. He conocido personas que me han dicho, yo no voy a tal iglesia por el sencillo o la sencilla razón de que no son muy buenas ondas. Me gusta más cuando voy a una iglesia en la cual la música es más pesada. Ustedes cantan himnos y todas esas cosas. No voy a esta iglesia o a la otra porque el pastor pasa mucho tiempo leyendo la Biblia y yo quiero irme rápido a mi casa. Hermanos, eso justamente lo que muestra en las personas es el hecho de que pertenecen a un lugar, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo es porque estamos unidos a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y eso implica que cada domingo que venimos a alabar a Dios disfrutamos. Estamos contentos. No es un peso, es una alegría. Nos levantamos y no podemos ver el momento en el cual llegar a la iglesia para cantar juntos con nuestros hermanos en la fe acerca de la bondad de nuestro Dios para con nosotros. La iglesia no fue creada, hermano, para jugar al ping-pong, aunque tenemos una linda mesa ahí atrás. La iglesia no fue creada sencillamente para que vengas a pasar un lindo rato. La iglesia es creada para ser y participar en la comunión con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. He escuchado y he hablado con algunas personas que me han dicho, no estoy conforme con mi iglesia. Porque en la iglesia donde voy no están enseñando la palabra de Dios. Porque en la iglesia donde voy ni siquiera se lee la Biblia y hay enseñanzas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Y habitualmente, cuando yo les pregunto, siempre les digo, entonces, ¿qué haces ahí? Lo que me dicen es que me siento muy cómodo. Eso debe ser muy, pero muy alarmante. Una iglesia en la cual te sientas cómodo todos los domingos cuando te sentás a escuchar la palabra de Dios, entonces en algo está fallando. Hermanos, lo que hace la palabra de Dios es justamente incomodarnos, confrontarnos, mostrar nuestro pecado, mostrar nuestra debilidad, y eso hace la palabra de Dios. No podemos creer que ir a la iglesia es estar sencillamente cómodos, escuchando un mensaje lindo y nada más. Si estás en una situación así, en verdad te invito a que
veamos algunos puntos de lo que representa en verdad esta iglesia, esta comunidad en la cual el apóstol Pablo nos enseña, primero, que estamos unidos, hemos sido unidos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y hay diferentes características que esta nueva vida cristiana o en esta nueva vida cristiana debemos tener. Estas características vamos a verlas en diferentes versículos. La primera característica que encontramos, luego de que el apóstol Pablo da una acción de gracia por estos creyentes en Tesalónica, encontramos algunas características de esta iglesia que parece ser ejemplar en algunos aspectos, aunque luego vamos a ver más adelante que tenían sus cositas. Siempre en toda iglesia hay cosas, ¿sí? No existe la iglesia perfecta. Sin embargo, hay diferentes puntos en los cuales debemos tener en cuenta para saber si en verdad en la iglesia en la cual estamos es una iglesia bíblica y una iglesia que está siendo en verdad cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo da una acción de gracia y él entonces en el versículo 3 empieza a enumerar diferentes aspectos de una iglesia bíblica, de una iglesia que vive el crecimiento cristiano, que vive una fe genuina en constante crecimiento. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Versículo 3, continuamente recordamos que, miren esto, tres cosas muy importantes. ¿Qué activa ha sido su fe? Primer punto entonces, lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de una iglesia bíblica es que la iglesia debe ser una iglesia activa en la fe. Hermanos, lo que ayer vivimos, el hecho de poder salir a compartir, a llevar el evangelio de Cristo Jesús, no debería ser la excepción de la iglesia, sino que debería ser lo cotidiano. El predicar el evangelio de Cristo debe ser tu prioridad en la vida. Tenemos un montón de jóvenes en medio de nosotros. Vos no, Gaby, no tanto, no te ilusiones. Tenemos muchos jóvenes, en los cuales, hermanos, jovencitos, siempre es muy recomendable y muy bueno ver cómo van planificando su vida. Creo que la mayoría son universitarios, ¿sí? ¿Cuántos están estudiando o tienen su plan de estudiar en la universidad? Rodri, vos empezaste el seminario, es algo parecido, pero empieza el lunes. A ver, ¿cuántos están estudiando en la universidad? Son varios, algunos como que un poco tímido ahí, ¿no? Aquí. Una cosa que quiero decirles a los jóvenes que están empezando con su carrera universitaria es: miren sus prioridades. Observen cuáles son sus prioridades. No podemos poner a nuestro estudio, no podemos ni siquiera aún poner a nuestra familia por encima de Dios. Dios está por encima de todo y su evangelio, la proclamación del evangelio es lo más importante en tu vida. Recuerdo alguna vez hablé con un joven que me dijo: tengo un profundo llamado a servir a Dios. Sin embargo, creo que también debo estudiar. Y yo le dije a ese joven: qué bueno y qué buena conclusión. Porque te exhorto a cumplir el llamado que Dios te ha dado en el lugar en el cual vas a estudiar. Una cosa, hermano, no anula la otra. El hecho de que estés preparándote no implica de que Dios o que vos dejes tu prioridad de la proclamación del evangelio de Cristo. Sin embargo, en muchos casos, muchas personas comienzan a estudiar, comienzan a trabajar. También esto es para los que trabajan. Yo trabajo también. Y
empiezan a cambiar sus prioridades. Ya Dios pasa a un segundo plano, ni que hablar la comunidad de la iglesia. Ya no me comunico, ya no estoy orando con mis hermanos. Hermanos, eso es invertir, cambiar las prioridades. Estas personas estaban activas. Estas personas habían mostrado con hechos el hecho que en verdad Cristo los había salvado. Ellos no cesaban de servir a Dios. No cesaban de mostrar los frutos de su fe. Lo vemos en la próxima frase, que qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos la esperanza. No solamente ellos habían estado activos en la fe, sino que también entendieron que para ser parte de una comunidad lo que necesitamos hacer es estar al servicio de los demás. Quiero preguntarte, ¿estás al servicio de tu hermano? ¿En verdad? No es una exhortación, no es un reto ni nada por el estilo, pero quiero dar un ejemplo. Una manera de mostrar el servicio a los demás es venir, por ejemplo, los sábados o los días de semana a acomodar, a arreglar el lugar en el cual nos reunimos. Un problema grande que teníamos es, ¿ven esas manchas en la pared? La pared tan linda que habíamos pintado, esas manchas. Había unas tremendas goteras. Gracias a Dios, ayer con el hermano Francisco estuvimos bajo el sol, ahí quemándonos un poquitito, y ya, esperemos, todavía no llovió, ya no hay filtraciones. Es una manera de servir, hermanos, de servir en amor. Pero no solamente estoy hablando del servicio dentro de la iglesia, estoy hablando de servir a tu prójimo. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp enviaste en esta semana a tus hermanos? ¿Cuántas veces escribís o llamás a alguna persona para preguntarle cómo está? Sobre todo aquellas personas que están débiles en la fe. ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Hermanos, eso muestra en realidad no solamente nuestro compromiso, sino nuestro servicio en amor. Un verdadero y genuino servicio. Estas personas no solamente habían sido activas en su fe, sino que habían servido en amor y que fueron también en su sufrimiento su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto es el hecho de ver de que, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia de Cristo es por una sencilla esperanza. La esperanza de que nuestro Señor pronto viene por nosotros. Y por favor, no creas a esos falsos maestros que enseñan que la segunda venida de Cristo es un mito. No escuches a aquellos que enseñan de que Cristo no viene. No creas en aquellos que no tiemblan cuando hablan de la venida de Cristo, porque Cristo viene. Algunos han dicho que por mucho tiempo hemos esperado la promesa de la venida de Cristo. Hermanos, en el pasado, nuestros antepasados, nuestros padres esperaron ver la promesa por miles y miles de años. Sin embargo, un día nuestro Señor vino. Así va a ser su venida. Cristo viene y esa, hermanos, debe ser nuestra esperanza. El cuarto punto
de esta vida cristiana lo encontramos en el versículo 6. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con alegría. El cuarto punto es el hecho de seguir el ejemplo que tenemos. No solamente dentro de la iglesia, sino también aún mirar lo que la Biblia enseña sobre todas las cosas. Una de las cosas que siempre digo es, a todos nos encanta leer la vida de nuestro Señor Jesús. A todos nos encanta ver cuántos milagros hacía. A todos nos encanta ver cómo nuestro Señor actuaba en misericordia con otros. Sin embargo, hay algo que no hemos entendido y es que la Biblia nos llama a ser imitadores de Cristo. Debemos imitar a nuestro Señor. Estas personas habían recibido el mensaje del Evangelio de Cristo y ahora estaban imitando a aquellas personas que les habían anunciado el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que también, obviamente, estaban anunciando, estaban preocupados por la salvación y el bienestar espiritual de las demás personas. El quinto punto, ellos habían recibido alegremente el mensaje del Evangelio. Como dije recién, el mensaje del Evangelio es una buena noticia, hermanos. Sin duda, eso significa Evangelio, pero no nos confundamos. No queda solamente ahí, porque muchas veces el Evangelio para muchas personas es una terrible y muy mala noticia. Para aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados es una terrible noticia. Para aquellas personas que no creen en Cristo es una terrible noticia. Pero también, hermanos, para aquellas personas que dicen creer y están dentro de una iglesia y creen ser partes del cuerpo de Cristo y su vida no es acorde al Evangelio, también es una pésima noticia. Cristo nos va a juzgar por lo que hacemos. Estas personas recibieron el mensaje del Evangelio con alegría. A pesar de que el mensaje del Evangelio, a diferencia a lo que hoy muchas veces escuchamos, no era muy bonito al oído de las personas. Y esto no es algo que yo estoy inventando. De hecho, si ustedes miran en las predicaciones de Cristo, cuando Cristo empieza a anunciar el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Las personas comienzan a irse. ¿Qué es lo que ocurre cuando Juan el Bautista empieza a anunciar el Evangelio? Las personas empiezan a oponerse, porque el Evangelio es buena noticia, pero lo que hace el Evangelio primero es aplastar tu pecado, aplastar tu orgullo. Eso es lo que hace el Evangelio. Estas personas recibieron con alegría el mensaje del Evangelio y eso es en realidad un fruto. En el sexto punto nos habla acerca de que estas personas llegaron a ser un ejemplo. Versículo 7, de esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia. Una vida cristiana en verdad que ha sido transformada por el Evangelio de Cristo y que es parte de la iglesia de Cristo es una vida que da testimonio. Es una vida en la cual las personas pueden observar y pueden tomar como ejemplo. Eso es a lo cual nosotros somos llamados. Hoy vamos a tener, cuando terminamos el tiempo de la palabra, del tiempo de la predicación, el tiempo de bautismo. Y hermanos que están en medio de nosotros van a confesar, van a declararnos su fe por medio del bautismo. Sin embargo,
el bautismo y lo que haga no va a significar absolutamente nada si su vida no es un ejemplo. Si su vida no da testimonio de lo que han recibido, entonces solamente van a darse un chapuzón en una pileta. Séptimo punto, estas personas no solamente recibieron el mensaje, no solamente vivían conforme a este mensaje, sino que entendieron lo que nosotros hicimos ayer. Entendieron la idea de extender el reino de los cielos. No se quedaron en su lugar, en su iglesia, en sus cuatro paredes, salieron. Versículo 8, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia, sino también en Acaya, por todas partes. Estas personas no se quedaron quietas. Estos hermanos no se quedaron quietos. El Evangelio es un Evangelio integral. Y cuando hablo de integral es el hecho de que abarca absolutamente todo en nuestra vida. Yo no sé de dónde sacamos esta idea de que solamente Dios pide de nosotros nuestro corazón y nada más, cuando en realidad la Biblia dice que Dios exige absolutamente todo de nosotros. Dios no está interesado solamente en una parte de vos. Dios está interesado en todo en tu vida. Cuando entregamos todo a Dios, comprendemos el hecho de ser parte de la iglesia que ha sido salva por medio del Evangelio de Cristo. Entonces hay algo en nuestro interior, hermanos, que quiere salir, y es el mensaje del Evangelio para proclamar a aquellos que están perdidos. Y no podemos callar. Es algo que brota y debe brotar dentro de nuestro corazón hacia afuera. Yo puedo comprender que haya personas que digan, tengo vergüenza, no sé cómo hacerlo, pero no puedo entender a personas que me digan, no tengo ganas. Cuando uno en verdad conoce el Evangelio y en verdad ha sido transformado por el poder de Cristo, entonces ese deseo de llevar a perdidos en el infierno al cielo, ese deseo de llevar a personas que están siendo arrastradas por Satanás y por el pecado al mismo infierno, de arrebatarlos de ese lugar y llevarlos al cielo, entonces ese deseo sale de nosotros. Ese debe ser, o esa debe ser la manera en la cual debemos vivir. Los últimos 3 puntos muy rápido. Octavo, se sabe de la fe de ustedes, que ustedes tienen de Dios. Hermanos, las personas veían a estos creyentes y los identificaban como creyentes. Las personas veían caminar a estos cristianos en Tesalónica y decían, ahí van estos nuevos cristianos. La gente debe identificarte como un hijo de Dios. La gente debe identificar tu ciudadanía. La gente no debe pedirte documento de tu vida espiritual. La gente debe mirarte y debe saber de que sos ciudadano del cielo. Noveno punto, y como ustedes abandonaron a los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirles. Hermanos, el noveno punto es muy importante. No podemos permitir que dentro de nuestra vida como creyente haya ídolos. Y no estoy hablando del Gauchito Gil y todas esas cosas pavadas que hoy hay. No estoy hablando de eso.
Hay veces nosotros formamos pequeños ídolos en nuestra vida y no nos damos cuenta de que no podemos servir a dos dioses. No nos damos cuenta que no podemos dividir nuestra fe, nuestro servicio y nuestro amor. No nos damos cuenta que no podemos darle una parte a Dios y otra parte a nuestros deseos. Los ídolos son en realidad sencillamente deseos que nacen del corazón de las personas cuando quieren saciar una cierta necesidad. Si ustedes ven a las personas que tienen y adoran a esos ídolos hechos de madera y hechos de yeso, lo que vemos es siempre a personas que están yendo a ese ídolo a pedirle algo que ellos necesitan. Hermanos, muchos de nosotros tenemos ídolos en nuestros corazones que creemos que esos ídolos pueden saciar lo que hay en nosotros. Estos tesalonicenses abandonaron los ídolos y ahora se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servirle. Esto implica de que su prioridad nuevamente estaba el servir a Dios, no su necesidad. El último punto, el 10º, es nuestra gran esperanza una vez más. Versículo 10, y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. Y esperamos a este Jesús, Hijo de Dios, porque confiamos en el hecho de que Dios lo ha resucitado, el quien nos ha salvado del terrible castigo que merecíamos. ¿Por qué esperamos? ¿Por qué tenemos esta esperanza? Esta esperanza tenemos por la sencilla razón de que Cristo ha resucitado y nos ha prometido, nos ha dicho que va a volver por nosotros. Por tercera vez, no es un mito. Cristo viene. Si Cristo llegara en este momento y Él te tuviera que evaluar por todos estos puntos que nosotros acabamos de formar o de hablar, si Dios tuviera que ver tu fe, una fe activa, si Dios tuviera que ver tu servicio, tu amor, tu esperanza en medio del sufrimiento, si Dios tuviera que ver tu ejemplo, si Dios tuviera que ver que sos guiado por aquel mensaje que has recibido, si Dios tuviera que ver el ejemplo que has sido y sos para todos los que te rodean, para los demás creyentes, si Dios tuviera que ver tu compromiso con la predicación del Evangelio a todas las personas que no le conocen, si Dios tuviera que ver acerca de tu fe, acerca de tu fe genuina, si Dios tuviera que ver cuántos ídolos tenés en tu corazón, en tu vida, y si Dios tuviera que ver la esperanza con la cual lo esperaste, ¿qué crees que te diría nuestro Señor? Si fuera un examen a aquellos universitarios, ¿cuál sería tu nota? ¿Serías aprobado? ¿Aprobada? ¿Podrías decir que vivís una vida cristiana, genuina? ¿Que sos parte de una comunidad cristiana y genuina? No respondas. Está bien. Lo bueno es que tenemos la palabra de Dios y nos exhorta para vivir el Evangelio. ¿Oramos?
Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias porque nos hablas, nos exhortás, nos confrontás. Señor, anhelamos ser una comunidad, una iglesia bíblica. Anhelamos ser una iglesia genuina, dependiente de vos y que anuncia tu palabra, tu evangelio. Gracias por lo que hemos podido hacer ayer, el hecho de servirte, proclamando tu evangelio. Y te pido, Señor, que nos muevas a hacerlo más seguido. Que no haya sido solamente una linda experiencia y nada más, sino que sea una marca distintiva de nuestra iglesia, una iglesia que proclama el evangelio de Cristo. Alabamos tu nombre, Señor. Amén.